Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión del Foro de Literatura del Ateneo Escurialense que hoy celebramos en combinación con el Foro de Música. Estamos casi al final del ciclo La literatura en la Edad de Plata española, que iniciamos hace varios meses y hasta ahora hemos disfrutado de múltiples conferencias sobre figuras muy relevantes de esa época de nuestra historia. Hoy tenemos como ponente a nuestro compañero y amigo Abelardo Rubio, que pondrá la nota musical al ciclo. Abelardo, ¿nos explicas brevemente cómo lo has enfocado el tema? Pues como has dicho, Pilar, durante el ciclo de la Edad de Plata ha habido muchísimas conferencias aquí sobre personas muy relevantes de la época, y también el Foro de Música ha hecho presentaciones y audiciones de compositores de esos días. Dado que estamos casi al final del ciclo, lo que pretendo es ofrecer una visión global del contexto histórico de esos años, pero girando en torno a nuestra música. Aunque quizá el título Universo Músico-Cultural es un poco pretencioso, es más de lo que en realidad voy a ofrecer. No es la primera vez que combinamos literatura y música, porque todo es parte de nuestra cultura. Pues claro, así, sí, efectivamente. El año pasado lo hicimos con el ciclo del Siglo de Oro. En esa ocasión lo que tratábamos es de analizar el binomio o la combinación música-palabra. Hoy lo que vamos a hacer es exponer cómo nuestros músicos en la época de la Edad de Plata compartieron sobre todo los ideales y actividades ya en la generación del 27 con los intelectuales y con los artistas. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu aportación. Estoy segura de que será muy interesante. De nuevo, bienvenidos, gracias por su asistencia y les dejo con el ponente. Gracias, Pilar. Solamente añado una cosa. Para subir a la web del Ateneo esta charla, en lugar de una grabación directa en la sala, hemos preparado un vídeo para asegurar mejor calidad de imagen y de sonido. Muy bien. Muchas gracias. Para algunos historiadores, nuestra Edad de Plata abarca las primeras décadas del siglo XX, hasta nuestra Guerra Civil. Una visión más amplia sitúa su inicio en 1875, con la Restauración borbónica. Según la introducción a la historia de España de Ubieto, Reglá y Jover, la Edad de Plata de la cultura española es un periodo en que la novela, la pintura, el ensayo, la música y la lírica peninsulares van a lograr una fuerza extraordinaria como expresión de nuestra cultura nacional y un prestigio inaudito en los medios europeos. Expresión de nuestra cultura nacional y prestigio en Europa. Este fue precisamente el compromiso en su conjunto de los tres grupos de intelectuales conocidos como Generación del 98, Generación del 14 y Generación del 27. Son años que discurren en la disyuntiva entre el amor a nuestro país, a su cultura y tradiciones, y su difícil situación y necesaria renovación, una situación consecuencia de un siglo XIX en que en sus primeros 70 años estuvimos inmersos en guerras y conflictos continuos, y España perdía la mayor parte de sus territorios en América. Aparte de la sangría, la consecuencia fue un anquilosamiento de nuestras estructuras económicas, sociales y culturales. En cuanto al panorama musical, al igual que Europa, España vivía bajo la potente dominación del romanticismo alemán y de la ópera italiana. Por supuesto, hubo músicos españoles, pero de poca resonancia exterior. Nuestra música estaba muy influenciada por el casticismo, cuya máxima expresión era la zarzuela, que resurgía en la época de Isabel II. No quito mérito a la zarzuela, pero es que había poco más, aparte del virtuosismo violinístico de Sarasate, que paseaba por Europa y América el folclore español. Evidentemente, los años tras la restauración borbónica no estuvieron libres de conflictos y efemérides.
Continuaba la Tercera Guerra Carlista, continuaba la Guerra de Cuba, las guerras del Rif y acontecían la Guerra Hispano-Estadounidense y la pérdida de las últimas colonias españolas. En los últimos años del reinado de Alfonso XIII tenía lugar la dictadura de Primo de Rivera, tras su dimisión la que llamamos dicta blanda de Berenguer y finalmente elecciones, exilio de Alfonso XIII y proclamación de la Segunda República. A pesar de todo, esos 61 años resultaron ser un periodo de cierta estabilidad en que se desarrollaban infraestructuras, se reactivaba la economía, la industria y se creaban puestos de trabajo. Crecíamos de 16 a 25 millones de habitantes y se producía un cambio demográfico desde el campo a las ciudades. Nacía y crecía una clase media y el momento era una época dorada para nuestra intelectualidad. Si analizamos el binomio música-literatura, no se puede decir que existieran dos generaciones de compositores en relación directa con los intelectuales del 98 y del 14, aunque sí compartían sus ideales. Es en la generación del 27 cuando los músicos son parte integral del grupo creativo. Pero nuestra semilla musical iría a germinar en París, donde lo español ya tenía su cuota de éxito, pero se percibía a través de los tópicos románticos de Théophile Gautier y de Prosper Mérimée, bandoleros, toreros, gitanas, guitarras, tópicos que habían cobrado vida en la Carmen de Bizet. La música española tenía su espacio en las partituras de músicos franceses como Lalo, Saint-Saëns, Chabrier, Debussy, Ravel y de los rusos como Mikhail Glinka y Rimsky-Korsakov. Curiosamente, el crítico francés Julien Tirso dijo que la mejor música española que había escuchado en la Exposición Universal de París de 1889 era de Rimsky-Korsakov. Así estaban las cosas. Serán Albéniz, Granados, Turina y Falla los principales encargados de proyectar una nueva identidad a nuestra música, pero su inspirador fue el tarraconense Felipe Pedrell. Pedrell fue el primero que estudió nuestra música tradicional y folclórica como posible fuente de inspiración. Estudió nuestros grandes autores del siglo XVI contenidos en el Cancionero musical de Palacio y la obra de Tomás Luis de Victoria y viajó a Roma y a París para analizar las tendencias musicales. Su obra, olvidada un tiempo, es cada vez más conocida e interpretada. Pero su principal aportación fue la creación conceptual y pedagógica de la musicología moderna española, que publicó en múltiples escritos, principalmente en su libro Por nuestra música. Sus esfuerzos no fueron comprendidos en su tiempo, pero su mensaje y magisterio quedaron vivos en sus mencionados discípulos que llevaron a buen término su proyecto. El primero de sus alumnos que hizo de nuevo célebre la música española fue Isaac Albéniz. Está sonando la primera de las 12 piezas que componen la suite Iberia, que nos trae imágenes de lugares de España, aires y ritmos flamencos, tonos melancólicos y alegres, ecos de pasión y de misterio. Iberia es la obra cumbre de Albéniz, que compuso en sus últimos años de vida y constituye una de las composiciones pianísticas más célebres y elogiadas por otros compositores, en especial por los franceses, cuyos comentarios aparecen aquí. Iberia presenta una profusión de notas, acordes y adornos, grandes dificultades interpretativas y una magistral utilización de los pedales con que logra efectos coloristas. Esta pieza es la introducción a la suite. Se titula Evocación, un recuerdo, quizá para Albéniz una añoranza de momentos de su vida. Quizá evocaba estampas de Camprodón, su pueblo, escenas de su niñez cuando su hermana Clementina le ayudaba a poner las manos sobre un piano. Tal vez revivía su primer recital en el Teatro Romea, a la edad de 4 años.
Quizá con estas notas evocaba su agitada niñez y adolescencia en continuos recitales que convenía a su padre por muchos lugares de España. ¿Acaso volvían imágenes de sus compañeros del Conservatorio de Madrid o del Conservatorio de Bruselas, donde residió 3 años graduándose con el primer premio de piano? Y con toda seguridad rememoraba a su madre, a quien dedicó la partitura, a mi querida madre. Cuando regresó de Bruselas con 20 años, era un virtuoso con un amplio repertorio pianístico que incluía a los mejores compositores, y poco a poco fue combinando la interpretación con la composición. Comenzó componiendo música de salón intrascendente, pero era lo que gustaba, lo que se pagaba en el momento. Se estableció en Barcelona y ocurrió algo muy importante. Una de sus alumnas, Rosina Jordana, se convertía en su mujer. Albéniz tenía entonces 23 años. Entonces conoció a Pedrell, con quien comenzó a estudiar composición y que le convenció de dejar la música de salón y desarrollar un estilo musical moderno y de raíces profundamente nacionales. Fruto de este encuentro con Pedrell nacen una serie de obras pianísticas inspiradas en lugares de España, entre las cuales destaca desde luego la suite española Opus 47, que compuso en honor a la reina regente María Cristina de Habsburgo. La suite se compone de 8 piezas en 2 ediciones: Granada, que está sonando, Cataluña, Sevilla y Cuba en la primera, y Cádiz, Asturias, Aragón y Castilla en la segunda. Posteriormente añadiría una suite española 2. La suite española es una música con la que Albéniz, en cierto modo, transportaba al piano el lenguaje de la guitarra, de ahí su cierta facilidad para la transcripción. Albéniz siempre deseó componer para la escena. Comenzó como director de una compañía de zarzuelas y escribió varias, la mayoría no se conserva. Con la zarzuela no tuvo mucho éxito. Tendía a operizarla y mostraba un cierto sesgo wagneriano. Esto no acababa de gustar a la burguesía española del momento. Pero sus conciertos en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 le catapultaron internacionalmente. Sus actuaciones como pianista le llevarían al Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica y Francia. A principios de los 90 comenzaba una nueva etapa.
Sus contactos teatrales en Londres llamaron la atención del poeta y dramaturgo aficionado Francis Manicuts, heredero de la fortuna bancaria de la firma Coutts & Company. Desde entonces su apoyo financiero permitió a Albéniz vivir muy cómodamente. Coutts escribía libretos y durante casi una década Albéniz se dedicó a la creación de música para el escenario, aquí en el Lyric Theatre. Nacen así sus 3 óperas: Henry Clifford, estrenada en el Liceo de Barcelona, Pepita Jiménez, sobre la novela de Juan Valera, y Merlín, no producida en vida de Albéniz y recuperada en años recientes. En esa época Albéniz realizaba continuos viajes a París, instalándose allí en 1894. Allí afianzó su amistad con Granados y años más tarde recibía a Falla y a Turina. Turina había llegado a París en 1905, a sus 22 años. Sevillano de perfil humano, humilde y sencillo, tierno e infantil, encubría su destacada personalidad con una modestia atractiva. Los que teníamos el honor y la dicha de tratarle sabemos de sus delicadezas, de su peregrino ingenio, de su amor por todos, de su amplia generosidad. Escribía Juan Espinos a la muerte de Turina en 1949. Según escribió Turina, muy aficionado a narrar sobre su vida, su primer encuentro con Albéniz fue en octubre de 1907. Albéniz, para él, el gran músico catalán, más andaluz y más salado que nadie, el padre de los músicos españoles. Ocurrió durante el Salón de Otoño, donde Turina presentaba su quinteto Opus 1. Al terminar el concierto recuerda cómo vio llegar al señor gordo, Albéniz, acompañado del joven delgadito, Falla, con los que más tarde se instalaba en una brasserie de la Rue Royale. Y allí se operó una transformación en el ánimo de los dos jóvenes músicos. Se habló de la música con vistas a Europa y de allí salí, escribía Turina, completamente cambiado de ideas. Éramos 3 españoles y en aquel cenáculo, en un rincón de París, debíamos hacer grandes esfuerzos por la música nacional y por España. Los encuentros continuaron en casa de Albéniz, quien les animaba a desarrollar sobre la música popular española, pero no con un nacionalismo estrecho de mira. Se trataba de hacer música española con acento universal. Desde entonces Turina se orientaría decididamente hacia España, con obras que compuso en París
y desde ahí hasta su última obra, Andalucía y España, manifestaría su gran talento creativo. Albéniz favoreció la integración de los recién llegados, que entablaban enseguida relaciones con los músicos franceses del momento, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dicas, Vincent d'Indy, Camille Saint-Saëns. Esto ocurría a principios del siglo XX, en que la música francesa vivía la transición entre la influencia romántica de la Schola Cantorum de César Franck y Vincent d'Indy y las ideas vanguardistas, con un impresionismo musical aún incipiente. Volviendo a Albéniz y a la ópera, finalmente Cuz se cansó de escribir libretos y volvió a sus actividades bancarias definitivamente. Y Albéniz entonces vuelve al piano. Es cuando se produce un cambio radical en la forma de componer que culmina con su obra maestra, la Suite Iberia, y con Azulejos, su última composición que él no llegó a terminar. Dame noticias de mi morena ingrata. Días antes de su muerte, Albéniz pronunciaba estas palabras cuando recibía la visita de su gran amigo Enrique Granados a principios de mayo de 1909 en Campbell-les-Bains, balneario del Pirineo francés, donde se había retirado por consejo médico. Su morena ingrata era España. Albéniz sentía aún las grandes dificultades que tenía para que su música se valorase en nuestro país. Granados le traía noticias de sus amigos franceses, Debussy, Dicas, Fauré, d'Indy. Todos habían pedido la Gran Cruz de la Legión de Honor para Albéniz, condecoración que recibía a título póstumo. Albéniz murió el día 18 de aquel mismo mes de mayo, pocos días antes de cumplir los 49 años. Sus restos se trasladaron a Barcelona y enterraron en el cementerio de Montjuïc. A su muerte, su viuda Rosina pidió a Granados que terminase su obra Azulejos, lo que hizo tan impecablemente que es difícil distinguir dónde acaba Albéniz y empieza Granados. Azulejos muestra una textura, un colorido y armonías que recuerdan las tendencias musicales impresionistas en las que también influyó la obra de Albéniz. El primer encuentro entre Granados y Albéniz había tenido lugar en 1883, cuando Granados ganaba el concurso de la Academia Pujol para pianistas noveles. Tenía 16 años. Pedrell y un Albéniz de 23 eran parte del jurado. A partir de ahí, Granados comenzó a estudiar composición y armonía con Pedrell, quien le influiría hacia la tradición musical española. Por entonces Granados estudió piano sin descanso con Juan Bautista Pujol. Por razones económicas se dedicaban durante un tiempo a interpretar música de salón y a la enseñanza, hasta que decidió viajar a París en 1887. Allí afianzó su amistad con Albéniz, con el pianista Ricardo Viñes y con algunos músicos franceses, y estudió con Charles Berriot, profesor del conservatorio.
Pero en aquellos días París era también refugio de otros artistas españoles. Voy a dedicar unos minutos a 4 pintores, los catalanes Ramón Casas y Santiago Rusiñol, el valenciano Joaquín Sorolla y el vasco Ignacio Zuloaga. Ellos estuvieron allí en 1886 y en años posteriores, cuando nuestros músicos residían en París. En sus principios los 4 pintores mostraban la influencia del impresionismo francés, pero después representarán la versión pictórica de las 2 grandes tendencias culturales y literarias de finales del XIX, los ideales del 98 y el modernismo. Tanto Casas como Rusiñol se encuadran en el modernismo, una mezcla pictórica del trabajo académico y del impresionismo francés. Los modernistas imbuían de sutil belleza lo que hacían, dedicándose a temas amables. Intentaban en cierto modo escapar de la realidad del momento histórico buscando una belleza que trataba de ocultarla. No obstante, Casas no fue ajeno a los problemas sociales y a la represión existente que plasmó en La carga y Garrote Vil. Los cuadros de Rusiñol, también poeta, son sobre todo de temática paisajista, rural o urbana. Después se decantará por exuberantes jardines y paisajes llenos de belleza y colorido. También en la línea modernista, Sorolla se dejará seducir por la luz y sus efectos. El luminismo de Sorolla es la interpretación del impresionismo francés en España para reflejar la luz mediterránea y la intensidad de color de los paisajes españoles. En contraposición a los modernistas, los del 98 luchaban por los problemas sociales y la necesidad de regeneración de nuestra España, atrasada y empobrecida entonces. Para ellos el paisaje y los pueblos castellanos eran la verdadera esencia del alma española. Zuloaga será el pintor más representativo de estos ideales. Zuloaga representó la España blanca con temas andaluces para después derivar hacia un dibujo fuerte y paleta oscura inspirada en Goya y en Rivera. Será su representación de la España negra la que dará al mundo el verdadero Zuloaga. Su iconografía es un retrato fiel de lo que Unamuno denominó la intrahistoria de España. Ortega y Gasset declaraba en El Imparcial: Zuloaga es tan grande artista porque ha tenido el arte de sensibilizar el trágico tema español. Más adelante también un jovencísimo Picasso se unía a la corriente modernista catalana, frecuentaba la reunión dels Quatre Gats en Barcelona y viajaba a París en su periodo azul para después afincarse allí y crear junto a Braque y Juan Gris el movimiento cubista. Estamos escuchando una magistral transcripción para guitarra de 8 cuerdas de los valses poéticos que Granados escribió a su regreso de París. Ese mismo año se publicaban sus 12 danzas españolas, su primer reconocimiento internacional. Poco después hacía su debut en el Teatro Lírico de Barcelona.
Su aportación a la actividad musical fue muy significativa, colaborador en la Sociedad Catalana de Conciertos, director de la Sociedad de Conciertos Clásicos y director artístico de la Asociación de Música de Cámara. Como parte del movimiento Renaixença, participó en la fundación del Orfeó Català, promovido por Luis Millet, y se mantuvo muy activo, aunque expresó su desacuerdo cuando el Orfeó se politizó. Años después creaba la Academia Granados, que daría grandes nombres a la interpretación pianística como Conchita Badía, Rosa Sabater y Alicia de la Rocha. A Granados le gustaba Madrid y el ambiente casticista. En Madrid estrenó su primera obra escénica, la ópera María del Carmen, un rotundo éxito. También en Madrid encontraba inspiración para componer su obra cumbre, Goyescas. En Goyescas he concentrado toda mi personalidad. Me enamoré de la psicología de Goya y de su paleta, por lo tanto de su maja señora, de su majo aristocrático, de él y de la duquesa de Alba, de sus pendencias, de sus amores, de sus requiebros. Granados sentía pasión por el tiempo y la figura de Goya desde que visitó el Museo del Prado. Para él Goya era el genio representativo de España. De esta devoción nace Goyescas para piano, Los majos enamorados, que se estrenaba en 1912 en el Palacio de la Música Catalana y 2 años más tarde nada menos que en la Sala Pleyel de París, con tal éxito que se le concedió la Legión de Honor de la República Francesa. A raíz de ese éxito, la Ópera de París le encargaba una ópera, pero el estallido de la Gran Guerra impidió su estreno en París y el Metropolitan Opera House de Nueva York se ofreció para la primicia. Poco antes del estreno, el empresario del Metropolitan le dijo que a Goyescas le faltaba un interludio, y Granados escribió con cierta prisa la que fue su última composición, el intermedio de Goyescas, que está sonando. Goyescas está inspirada en la obra de Goya, desde la luminosidad de los cartones para tapices hasta el dramatismo de los caprichos. Tras el éxito en Nueva York, Granados escribió a su amigo, el pianista Ricardo Viñes: «Por fin he visto realizado mis sueños. Toda mi alegría actual la siento más por todo lo que tiene que venir que por lo que he hecho hasta ahora». Desgraciadamente no sería así. La fama de Granados llegó al punto que el presidente Wilson le invitó a la Casa Blanca. Su regreso a España cambió el trayecto y fue a través de varios transbordos. El del Canal de la Mancha fue en el navío Sussex, con bandera francesa, detectado por un submarino alemán y torpedeado. Tanto Granados como su esposa murieron ahogados.
legado musical de Granados se encuadra en el neorromanticismo por su vinculación estilística con Schumann, Chopin, Schubert y Grieg. Su obra mezcla esa gran tradición con nuestro nacionalismo musical y la recuperación de nuestro siglo XVIII. Granados manifestó especial atracción por lo casticista y la figura de Goya, pero también se observa la influencia del modernismo en su producción musical, reflejada en sus obras dramáticas y canciones sobre textos del escritor, músico y dibujante Apeles Mestres, y el hecho de que frecuentaba tertulias tanto en Madrid como en Barcelona a las que acudían escritores y artistas de la línea modernista, incluso el propio Rubén Darío. No olvidaré jamás la lectura de la primera parte de Goyescas, aquellas frases tonadillescas traducidas con tal sensibilidad. La elegancia de ciertos giros melódicos, unas veces impregnados de ingenua melancolía, otras de alegre espontaneidad, pero siempre distinguidos y sobre todo evocadores, como si expresasen visiones interiores del artista. Y esto lo dijo nada menos que Manuel de Falla. El 99% de los pasajeros del Neptunia que aborda hoy en Buenos Aires ignora que con ellos hace la travesía un hombre inmortal, el célebre compositor español Manuel de Falla. La fama del recién llegado es enorme en toda la Argentina. Sus obras son aplaudidas en los teatros y salas de concierto y bailadas en los cientos de conservatorios de danzas españolas que florecen en todas las ciudades del país. Falla es un pasajero más del Neptunia. Nos recibe con una cordialidad llena de simplicidad y nos expresa silenciosamente que viene exhausto, realmente fatigado. Se muestra encantado de su visita a nuestro país. Permanecerá entre nosotros durante tiempo indefinido, esperando regresar a España solo cuando la situación europea y su salud se robustezca. El eximio compositor español nos ha confesado que hace 4 años que no abandonaba Granada, donde pasó toda la guerra. Sus palabras fueron: se ha dicho y repetido que nadie me haría cruzar jamás el océano, pues ya lo he cruzado. Manuel de Falla, con su extrema simpleza, nos dijo que su gran amigo, hoy fallecido, el poeta Federico García Lorca, supo hablarle de nosotros con un fervor extraordinario. El reconocido director Juan José Castro dirigirá los conciertos que el compositor español brindará en estos días en el Teatro Colón. Como muchos otros, Manuel de Falla optó por el autoexilio como consecuencia de nuestra guerra civil. Llegó con su hermana María del Carmen a Buenos Aires en octubre de 1939. Allí le esperaban, entre otras personas, el compositor y director Juan José Castro, quien iba a ser su colaborador musical, y Conchita Badía, la gran soprano y pianista catalana. Falla pasó los últimos 7 años de su vida en Altagracia, en el chalet de Los Espinillos, que ahora es el Museo Manuel de Falla en Córdoba, Argentina. Pero no se sintió solo. Allí se encontró con paisanos y amigos tan ilustres como Ortega y Gasset, Marañón, Gómez de la Serna, Manuel Ángeles Ortiz y Alberti. Allí le visitaron músicos y intérpretes como Jaime Paísa, su biógrafo, Julián Bautista, Paco Aguilar, María Barrientos y Arthur Rubinstein. Allí realizó sus últimos estrenos. En el Teatro Colón dirigió la primicia de su suite orquestal Homenajes, en que evocaba parte de su vida y que dedicó a sus amigos Fernández Arbós, Claude Debussy y Felipe Pedrero. Los años de Altagracia fueron de penuria económica, aun viviendo muy modestamente, ya que no recibía sus derechos de autor. El gobierno de Franco le ofreció una sustanciosa pensión vitalicia si regresaba a España, pero Falla rechazó la oferta.
Durante esos años se dedicó sobre todo a su obra Atlántida, hasta poco antes de su muerte. Falla se siente mal y en su extraña personalidad brota la superstición. El número 7 ha marcado capítulos importantes de su vida. Sus 7 canciones, París iniciado el mes 7 de 1907 con una estancia de 7 años. Ahora llevaba 7 años en Argentina y estaba próximo a cumplir los 70. La mañana del 14 de noviembre de 1946, su hermano lo encontró como dormido, en ese silencio que él siempre buscó, 9 días antes de cumplirlos. El funeral se celebró en la Catedral de Córdoba, Argentina, y días después sus restos eran embarcados rumbo a Cádiz, donde fueron depositados en la catedral. ¿Cómo fue la vida y obra de este gaditano universal? El 23 de noviembre de 1876 nace en Cádiz Manuel María de los Dolores Falla y Mateo. Su vida está jalonada por viajes y estancias en distintos lugares que van marcando el desarrollo de su obra. Sus primeros 21 años en Cádiz, después Madrid, París, de nuevo Madrid, Granada y finalmente Argentina. Sus primeros contactos con la música proceden de las enseñanzas de solfeo de su madre y de su abuelo, y de piano con profesores locales. Cádiz era una ciudad de gran desarrollo como puerto de ultramar y aunque ya en cierta decadencia gozaba de una vida cultural con representaciones de ópera, zarzuela y conciertos. A sus 17 años, durante un concierto en que se interpretaban obras de Grieg, sintió que su vocación era la música. Durante esos años ya viajaba frecuentemente a Madrid, donde estudiaba piano con José Tragó, profesor del conservatorio y condiscípulo de Albéniz. A sus 21 años se traslada definitivamente a Madrid y en tan solo un año superaba con sobresaliente los 3 primeros años de solfeo y los 5 de piano. Al año siguiente concluía sus estudios y obtenía por unanimidad el primer premio de piano. Ese era el talento de Manuel de Falla. En esos años ya estrenaba sus primeras obras menores, Scherzo, Romanza, Nocturno, Melodía, Cuarteto del Sol y la Serenata Andaluza que está sonando. En aquellos días conocía a Felipe Pedrell, que despertaba su interés por la música tradicional española, en especial por el flamenco y el cante jondo, y muy pronto comenzó su interés por la escena. Fue Amadeo Vives quien le guió y animó con la zarzuela. Falla compuso varias y en 1902 estrenaba con cierto éxito Los amores de Inés. 2 años más tarde se sumergía definitivamente en la música escénica cuando comenzaba a trabajar con Carlos Fernández Shaw en la ópera La vida breve. La vida breve recibió el premio de la Academia de Bellas Artes, pero no llegó a estrenarse. Decepcionado, Falla no vio posibilidades de desarrollar sus proyectos en España y en el verano de 1907 realizaba su ansiado viaje a París. Poco después de llegar a París se producía el encuentro con Albéniz, que le ayudaría en su integración en el mundo musical parisino. Sus 4 piezas españolas se estrenaban enseguida en París e inmediatamente después Falla componía Trois Mélodies sobre textos de Théophile Gautier que se escuchaban en la Société Musicale Indépendante, que representaba la vanguardia de la música francesa.
Falla adaptaba La vida breve, que se estrenaba por fin en abril de 1913 en el Casino Municipal de Niza, en su versión francesa. Poco después se representaba con gran éxito en la Ópera Cómica de París y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El sonado éxito de París catapultaba a Falla. Desde allí, Bélgica, Suiza, Alemania, Londres e Italia. Con La vida breve, Falla se da a conocer en Europa. La ópera española es una novedad, aun habiendo tenido una poderosa predecesora, la Carmen de Bizet, eso sí, casi 40 años antes. Como he dicho, Falla decidió irse a París porque en España no veía porvenir para su música. ¿Cómo era el panorama cultural en nuestro país en esos días? Pues aún flotaban las dos cuestiones finiseculares que los propios intelectuales se esforzaban por responder. ¿Qué podemos hacer por normalizar la presencia de los creadores y de su obra en la vida del país? ¿Y en qué forma podemos contribuir a dar una imagen más vivaz, europea y pedagógica de esa misma vida nacional? Los artículos de un joven José Ortega y Gasset en El Imparcial comentaban que Unamuno, Zuloaga, Baroja, Valle Inclán o Azorín habían respondido a las dos preguntas con respuestas admirables, pero todavía inflamadas de la emoción de lo español, que renunciaba a una reflexión constructiva y que había que mirar a un horizonte más ambicioso, Europa. En otoño de 1913, los jóvenes Ortega y Juan Ramón Jiménez ofrecían a Azorín un homenaje en los jardines de Aranjuez, al que asistieron desde la crema de la institución libre de enseñanza hasta una serie de escritores jóvenes como Ramón Gómez de la Serna, Ramón Basterra o Pedro Salinas. Paralelamente se promovían asociaciones similares en otras regiones. Son años de una superposición generacional entre los del 98 y el naciente novecentismo que se prolongará hasta nuestra guerra civil. Son años en que el despertar creativo se autoalimenta. Su producción irá en aumento manifestando la pasión de nuestro país por el arte y la cultura como respuesta a las dos preguntas que he mencionado. Pero ocurrió algo. Medio mundo se movilizaba. El estallido serbo-austriaco se propagaba rápidamente a otros países. Aun siendo imparciales, el inicio de la Gran Guerra removía conciencias españolas, dando lugar a una nueva generación de intelectuales. Es la generación del 14, cuyos componentes militarán en el europeísmo y se comprometerán activamente en la transformación de la sociedad. La imparcialidad de España hace de Madrid un centro cultural importante. Ese mismo año se impulsaba la creación de la Sociedad Nacional de Música. La Gran Guerra ponía fin al París de Falla y de Turina. Ambos volvían y se instalaban en Madrid. Meses después el Ateneo les ofrecía un homenaje. En ese acto se estrenaban las 7 canciones populares españolas de Falla y Recuerdos de mi rincón de Turina. Y allí Falla pronunciaba una conferencia en que definía su idea sobre la nueva música. Su visión musical estaba muy en línea tanto con las reflexiones de Ortega y Gasset
como con las de Unamuno en su libro En torno al casticismo, que decía: sobre el suelo compacto y firme de la esencia y el arte eternos corre el río del progreso que fecunda y acrecienta. La propuesta de Unamuno, en línea con el espíritu del 98, era de afianzarse al legado español, pero en cierto modo abriendo la puerta a la de Ortega, la del desarraigo, generado por el progreso de la modernidad. Falla concilió muy bien en música los ideales de los aparentemente irreconciliables Unamuno y Ortega. Proponía otra manera de entender la tradición, que calificaba de tradición de esencias más que de formas, y por tanto renovable y de orden europeísta. Como era de esperar, el cambio intelectual y estético enfrentaría durante un tiempo a una tradición inmovilista que veía a España como una unidad propia y aislada frente a esa otra manera de comprender y defender la tradición. El amor brujo fue fruto del trabajo de Falla con el matrimonio María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra, sobre todo de ella. Esta nueva música a gran distancia de la zarzuela es una obra con grandes novedades escénicas que hoy día cuenta con múltiples formas de interpretación. María Lejárraga no solo fue la letrista del Amor Brujo, fue la gran inspiradora de la obra que impulsó a Falla a componerla. El compositor estaba algo reticente con el tema porque, según opiniones cercanas, al ser un hombre tan espiritual y religioso, sentía cierto pudor a la hora de tratar algo tan pasional, tan sensual y tan cargado de erotismo. La primera versión del Amor Brujo se estrenó en el madrileño Teatro Lara, con Pastor Imperio en el papel de Candelas. La obra nos sumerge en el misticismo de la Andalucía gitana, utilizando recursos como el encantamiento, el aparecido, el conjuro, las danzas rituales, la noche, el amanecer y las campanas, que nos llevan a vivir la obra en gitano, a sentirla hondamente. Pero además mezcla el amor, los celos y la pasión, algo que también inspiró a un gran pintor cordobés. Abbracciare
Falla estaba trabajando en El Corregidor y la Molinera, una pantomima con origen en un escrito de Pedro Antonio de Alarcón sobre un relato popular, cuando llegaron a España los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Era 1916. Inmediatamente Diaghilev se interesó por los trabajos de Falla. El Corregidor y la Molinera se estrenaría como tal con el acostumbrado éxito, pero la presencia de Diaghilev, de Stravinsky, Rubinstein y Leoni de Massin animarían a Falla en una aventura, transformar la pantomima en un ballet. El Corregidor y la Molinera se convertía en El sombrero de tres picos, que se estrenaba con extraordinario éxito en el Alhambra Theatre de Londres, con los ballets rusos, coreografía de Massin y decorados y figurines de Pablo Picasso. Y así se sigue representando por el mundo, con esa coreografía, decorados y figurines, aunque también como suite sinfónica. El jardín es un paisaje puesto en poesía, según Santiago Rusiñol. En la Edad de Plata el jardín era tema central de nuestro arte y de nuestra cultura. Lo encontramos en el simbolismo de Valle Inclán y Juan Ramón Jiménez, o en la temática pictórica de muchos artistas como Joaquín Sorolla y Santiago Rusiñol, máximo representante de esta corriente estética que influyó en la corriente musical de la evocación. La evocación, siempre presente en la obra de poetas y músicos, culmina en Falla con Noches en los jardines de España. Estando aún en París, antes de conocer Granada, Falla evocaba escenarios granadinos en sus impresiones sinfónicas Noches en los jardines de España. Lo hacía inspirándose en referencias visuales y literarias que le ofrecían otros artistas, como Nicolas Forestier en su libro Jardin de España, los Martínez Sierra en su Granada y sobre todo Rusiñol en sus Jardines de España, un libro que combina cuadros con poemas de nuestros grandes escritores. Cuando la conoció Falla se enamoró de Granada. Le llamaba su pequeño París por el ambiente intelectual que desprendía la ciudad. Así a sus 44 años se instalaba en el Carmen de Santa Engracia y más tarde en el Carmen de la Antequerúa la Alta, hoy Museo Falla en Granada. Se fue a Granada por silencio y tiempo, y Granada le sobredió armonía y eternidad. Tal paseante del Antequerola Alta ve acaso una menuda presencia neta y negra, bordes blancos, tecla negra de pie entre el lustroso ojear unánime de un alto jardín segundo. Las luces de la vega van y vienen, la soledad es absoluta. Y va tomando hora y sentido la esquina secreta de la tentación dramática por la que, escondiéndose en la sombra de la luna, ronda el sueño del músico, la rítmica fantasma con suspiros tentadores de la oculta, cobriza, perdida canción gitana. Juan Ramón Jiménez.
Quiero ser su amigo. Así se presentaba un día en casa de Falla Federico García Lorca, según contaba Isabel García Lorca. A partir de ahí les unirá una fuerte amistad. García Lorca era entonces un joven desconocido de 21 años y Falla un consagrado compositor de 46. El grupo de jóvenes que formaba la tertulia El Rinconcillo dio enseguida la bienvenida a Falla. La frecuentaban los hermanos García Lorca, Luis Rosales, Ángel Barrios, Fernando de los Ríos y Andrés Segovia, entre otros. De estas amistades surgen actividades artísticas con motivo de las fiestas del Corpus el 13 y 14 de junio de 1922. Falla, Lorca y Zuluaga promovían el primer concurso de cantejondo que se celebró en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra. No mucho después, en diciembre de 1927, un grupo de jóvenes poetas se reunían en Sevilla para celebrar el tercer centenario de la muerte de Góngora. Nacía ahí la generación del 27, también conocida como Generación de la República. El grupo de poetas del 27 fue excepcional, por supuesto mucho más de los que salen en esta famosa foto. Pero el 27 no estuvo representado solo por poetas. Bajo esa identidad se dieron cita a diversas disciplinas artísticas, intelectuales y también científicas. Para nosotros el compositor era también un intelectual que debía, como tal, interesarse al lado de otros intelectuales por ocupar un primer plano en la vida cultural española, escribía Rodolfo Hafter. Efectivamente, según el musicólogo Casares Rodicio, si por algo destacó el 27 fue por insertar la música en la órbita intelectual. Ese sonoro y luminoso Orión de la música española, tan poéticamente descrito por Gerardo Diego, refiriéndose a ese grupo de compositores entre los que estaban Ernesto Hafter, Rodolfo Hafter, Gerard, Mompou, Pitaluga, Vaquerice, Bautista, Rosa, García Alcor, Toldrá, Blancafort, etc., y desde luego Manuel de Falla, que continuaba siendo la referencia indiscutible. Adolfo Salazar fue el alma musical de la época, ejerciendo como crítico en El Sol, hasta su exilio en México en 1937. Este grupo de músicos buscaba la innovación mirando a los artistas europeos de vanguardia. Por ejemplo, Rodolfo Hafter fue uno de los miembros activos del grupo Los Ocho, el grupo de Madrid, al que también pertenecía su hermano Ernesto, Rosa García Alcor y Vaquerice, entre otros, que se declararon representantes de la música moderna española. Hafter siempre consideró como maestro a Falla, pero influido por Salazar estudió la música de vanguardia de Debussy, Ravel, Bartók y Schoenberg. El estallido de la guerra civil provocó la disolución del grupo de Los Ocho debido al exilio de la mayoría de los integrantes. Rodolfo Hafter se trasladó a México, donde introdujo el modernismo musical. Su obra más famosa de esa década es el ballet Don Lindo de Almería, que está sonando.
También el gobierno de la Segunda República apoyaba la música, creando la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos, con todo un elenco de personalidades que aquí vemos. Muchos del grupo del 27 procedían de provincias. Madrid aglutinaba así la aportación de la diversidad española y desde allí estos jóvenes transportarían la cultura a sus lugares de origen. Lorca personalizó esta convivencia artística, ya que además de poeta y dramaturgo, también fue músico. Era intérprete de piano y eran frecuentes sus recitales en la residencia de estudiantes, además de musicar un gran repertorio de nuestro cancionero popular, recopilando cantos o nanas que en muchos casos acompañaba al piano a la Argentinita, la cantante preferida del grupo del 27. Este niño chiquito no tiene cuna, no tiene cuna, sí, no tiene cuna, no, no tiene cuna, Esta es una grabación histórica de García Lorca acompañando al piano a la Argentinita, uno de los temas que grabó para la voz de su amo en 1931, 5 discos con 10 temas pertenecientes a su colección de canciones populares españolas. Con la generación del 27 se refunde lo popular con la reaparición de los clásicos. Calderón o Lope de Vega renacían con La Barraca, una compañía de teatro ambulante dirigida por García Lorca que realizaba representaciones en las regiones y pueblos cuyo acceso a la cultura era precario. También las misiones pedagógicas llevaron la cultura a una población mayoritariamente analfabeta a través de bibliotecas ambulantes, conferencias, charlas, recitales de poesía, proyecciones de películas, incluso exposiciones con reproducciones de obras del Museo del Prado. La institución por antonomasia de la generación del 27 fue la residencia de estudiantes, como propuesta de la Junta de Ampliación de Estudios, presidida por Ramón y Cajal, para complementar la enseñanza universitaria. La apertura en 1915 de la residencia de señoritas dirigida por María de Maeztu promovía la igualdad de oportunidades a través de la educación, sin distinción de sexo, para la mejora social, económica, cultural y política del país. Ambas instituciones fueron un foco de desarrollo y de difusión de la modernidad de España, y entre los residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo XX. García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Severo Ochoa, y Victoria Kent, María Zambrano, Rosa Chacel, Maruja Mayo, María Blancafort, María Blanchard, Concha Espina o Clara Campoamor. También fueron lugares de reunión abierta por donde desfilaron miembros muy destacados de la intelectualidad nacional, como Falla Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Salinas, Marañón, Eugenio d'Ors o Alberti, entre otros, y de la intelectualidad internacional. Allí estuvieron Albert Einstein, Marie Curie, Victoria Ocampo, Gabriel Mistral, Paul Valéry, Stravinsky, Poulenc, Le Corbusier y Ravel. Esta es la princesa de Polignac, heredera de las máquinas de coser Singer, que había pedido a Falla una obra para su teatrillo de salón en París. Como respuesta, Falla compuso el retablo de Maese Pedro. La obra se montó con decorados y figurines de Manuel Ángeles Ortiz y títeres de Hermenegildo Lanz. Vengan a ver vuestras mercedes.
El retablo de la libertad de Melisendra, que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo. El retablo recoge los capítulos 25 y 26 del Quijote, en que el titiritero Maese Pedro cuenta la historia de Melisendra, esposa de don Gaiferos, cautiva del rey moro Marsilio. La liberación de Melisendra por su marido es motivo de persecución por los moros. Llegado este lance, don Quijote destruye el teatro y los muñecos para salvar a los fugitivos, acto presenciado con asombro y desesperación por Maese Pedro y los espectadores. En los días de la generación del 27, Manuel de Falla estaba en el cenit de su popularidad y recibía multitud de nombramientos, homenajes y reconocimientos nacionales e internacionales. Los principales aparecen en esta lista. A sus 50 años ya había comenzado a trabajar en la Atlántida, la que pretendía que fuera la gran obra de su vida, que finalmente dejaría inacabada y terminaría su discípulo Ernesto Halffter. Su versión definitiva se representó en Lucerna nada menos que 30 años tras la muerte de Falla. Tras el exilio de Falla en Argentina, Ernesto Halffter será parte del grupo de compositores que darán continuidad e innovarán en la producción musical en nuestro país durante los difíciles años de la posguerra. Es el remanente de la superposición generacional entre los maestros y la generación del 27. Ellos darán paso a una nueva generación, la generación del 51, que, aun respetando la tradición, asumirá definitivamente las vanguardias europeas. Al igual que en las nuevas generaciones, también se ha producido un cambio en la temática y estética compositiva de Falla. Por ejemplo, con el retablo de Maese Pedro, que recoge capítulos del Quijote, Falla ha migrado desde un nacionalismo folclorista a otro que vuelve a nuestro siglo de oro. Y con su concierto para clave y 5 instrumentos, su paleta sonora se ha vuelto mucho más concisa, como también lo es con Psique, que está sonando. Psique personaliza el alma en la mitología griega y Eros y Psique la más bella historia de amor. En ambas composiciones Falla adopta una forma de neoclasicismo o minimalismo compositivo al estilo de Debussy o Stravinsky en su último periodo.
No fue una historia de amor lo que nos ocurrió el 18 de julio de 1936. Con nuestra guerra civil terminaba nuestra edad de plata. Un mes después, el 18 de agosto, era asesinado Federico García Lorca. Falla aún residía en Granada, su ánimo sufría un terrible golpe. Hagamos la guerra corta, 1 de abril de 1939. La guerra ha terminado, pero 5 meses más tarde estalla la Segunda Guerra Mundial. España seguía doliendo en el corazón de Falla y ahora Europa. Tan solo un mes después, Manuel de Falla y su inseparable hermana María del Carmen emprenden su viaje con destino a Argentina. Bergamín, una de las personas que le despidieron, le preguntó: ¿cuándo piensa volver, maestro? A lo que Falla respondió: cuando todos los españoles se hayan puesto de acuerdo. Evidentemente, nada que comentar. Falla no volverá a España con vida. Pero no voy a terminar esta charla en un momento tan triste, sino volviendo a uno de sus grandes éxitos. Todos los músicos que he mencionado ya han desaparecido, salvo Tomás Marco, único representante vivo de la generación del 51. Pero el legado de estos músicos permanece y permanecerá. La esencia musical de nuestra cultura goza de identidad propia, continúa viva en el mundo sonoro y de la escena, y ha inspirado a grandes compositores de otros países. Creo que podemos sentirnos legítimamente orgullosos de que así sea.